Hola chicos, hoy les presento un modelo en el cual vamos a revisar las vías ascendentes y descendentes que van desde médula a corteza. Para iniciar tenemos que en primera instancia poder revisar cuáles son las estructuras involucradas en este modelo. Partiendo de niveles superiores a inferior, vamos a partir que en la zona superior tenemos un corte coronal de corteza. Este es asimétrico, ya que de un lado vamos a tener la corteza motora primaria, que va a estar en el giro precentral, en el lóbulo frontal, y tenemos el giro postcentral, donde vamos a encontrar el área sensitiva primaria, y esta se encuentra en el lobo parietal. Por convención, las vías de color rojo son las vías descendentes o motoras, y las vías ascendentes o sensitivas van a ir de color azul. Continuando hacia inferior, vamos a encontrar a nivel del diencéfalo el tálamo, que va a estar aquí marcado, o sea, va a estar aquí delimitado, y aquí en la zona asociada al área sensitiva o a las vías sensitivas, vamos a tener una serie de estructuras que van a representar los núcleos ventroposterolateral y ventroposteromedial, los cuales van a servir de intermediario de las vías ascendentes, tanto cordón posterior lemniscomedial, la espinotalámica y la trigeminal lemniscotrigeminal. Hacia inferior vamos a tener cortes a nivel del tronco encefálico, donde vamos a tener un primer corte que corresponde a nivel del mesencéfalo, específicamente a nivel del colículo superior. Podemos determinarlo por la presencia de estas dos estructuras de color rojo que corresponden a los núcleos rojos. Hacia inferior encontramos corte a nivel del puente, y también lo podemos diferenciar por estas estructuras que tienen tres ramitas, que es el nervio trigémino. Continuando, tenemos tres cortes a nivel del bulbo raquídeo, actualmente le llamamos médula oblonga, y estos cortes van a ser: el primer corte va a estar en el límite entre el bulbo y el puente, que va a ser a nivel del surco bulbo-pontino. Aquí estamos a nivel de las pirámides y decusación del lemnisco, y aquí estamos a nivel del bulbo, pero a nivel de la decusación de las pirámides. Recordamos que a nivel de la decusación de las pirámides también genera un límite entre lo que es la médula oblonga y la médula espinal. Finalmente, en la zona inferior tenemos un corte de médula espinal. Vamos a partir revisando las vías de tipo ascendentes, y vamos a partir, si nosotros miramos, se enciende la zona posterior y tenemos aquí la raíz posterior, y en esta zona donde tenemos también representadas tres somas sería el ganglio sensitivo o ganglio de la raíz dorsal. Por lo tanto, está entrando o ingresando información de tipo sensitiva. Esta información va a ascender a través de la zona posterior de la médula espinal o el cordón posterior de la médula espinal por la zona medial. Por lo tanto, estamos hablando del fascículo grácil, el cual va a ir a hacer sinapsis a nivel del bulbo en un núcleo que se llama núcleo grácil, para luego sus fibras generar un cruce de información a nivel del lemnisco, y estas fibras que generan el cruce de información se llaman fibras arcuatas. La información luego va a subir por el lemnisco medial hasta el tálamo. Entonces, desde el ingreso de la información por la médula espinal y sube por el fascículo grácil, estamos hablando de la porción cordón posterior. Luego cruza la información con la sinapsis con la segunda neurona, cruza la información por las fibras arcuatas y asciende a través del lemnisco medial hasta llegar al tálamo, específicamente al núcleo ventroposterolateral, para posteriormente dirigirse hacia la corteza sensitiva primaria en el giro postcentral. Continuando con este modelo, la segunda vía que va a aparecer corresponde a la misma vía del cordón posterior lemniscomedial, solamente que ahora lo que aparece destacado corresponde a la vía asociada al fascículo cuneatus. Recordemos que el fascículo grácil va a llevar información desde la mitad inferior del tronco y extremidad inferior, y el fascículo cuneatus va a llevar información desde miembro superior
y tronco o la mitad superior del tronco. Continuando ahora con las vías sensitivas o ascendentes, vamos a tener la información que va nuevamente a ingresar por la zona posterior de la médula a través de la raíz posterior, pero va a ser una sinapsis justo en la zona del asta posterior, ya para posteriormente sus fibras de la segunda neurona cruzar al lado contrario y ascender por una vía que se llama vía espinotalámica lateral, la cual nuevamente va a ser sinapsis en el tálamo, en el núcleo ventroposterolateral, para llegar hacia la corteza. A diferencia de la vía del cordón posterior y lemnisco medial, la vía espinotalámica va llevando información por nivel y no por fascículos separados de miembro superior y miembro inferior. Ahí vemos la vía espinotalámica lateral y la que va a aparecer a continuación va a corresponder a la vía espinotalámica anterior. Ya la vía espinotalámica lateral va a llevar principalmente información de dolor y temperatura y la vía espinotalámica anterior va a llevar información de tacto grueso. Para continuar con estas vías ascendentes, tenemos en este modelo la presencia de una tercera vía, o sea, una cuarta vía ascendente, que vendría siendo la vía de lemnisco trigeminal. Si ustedes se fijan, tenemos que el ingreso de la información a través de el nervio trigémino, aquí está el ganglio trigeminal, el cual genera ingreso de la información a nivel del puente, pero genera algo bastante curioso, que es el descenso de la información hasta el núcleo espinal del trigémino, donde ahí recién cruza la línea media y se acopla a las vías espinotalámicas o las lemniscales. Este asciende junto con las vías lemniscales, por eso se llama la vía lemnisco-trigeminal, para llegar al tálamo, donde vamos a encontrar que se va a hacer sinapsis a nivel del núcleo ventroposteromedial, para posteriormente dirigirse hacia la corteza sensitiva primaria, pero a lo que es el área lateral, porque esta es la área donde vamos a tener la información sensitiva de cabeza. Terminando con las vías ascendentes que se encuentran en este modelo, vamos a ver las vías descendentes. Aquí nosotros podemos ver, nuevamente vamos a partir desde el área de la corteza motora primaria para descender información. Este es una vía que va a ir desde la corteza hasta la médula espinal, también conocida como la vía córtico-espinal. Una de sus características es que es una vía, descendente, es motora y va a generar el cruce de información a nivel de las pirámides vulvares. Entonces tenemos corteza motora primaria, desciende la información a través de las pirámides para generar el cruce a este nivel, a nivel de la decusación de las pirámides, donde sus haces se cruzan, o gran parte de sus haces cruzan, el 80% de las fibras cruzan para formar lo que es la vía córtico-espinal lateral, que va a ir por el cordón lateral, y la vía córtico-espinal anterior, que va a ir por el cordón anterior, para entregar información motora. Dentro de las vías córtico-espinales, también conocida como la vía piramidal, tenemos una vía que no llega que a pesar de ser de la vía piramidal o de las vías córtico-espinales, no llega propiamente tal a hacer el cruce de información a nivel de la decusación de las pirámides. Me refiero a la vía córtico-vulvar, o córtico-nuclear. En esta vía nosotros vamos a encontrar de que nuevamente tenemos información que viene desde la corteza motora, pero desde la zona que controla lo que es la musculatura de cabeza y cuello. Nuevamente va a bajar, pero va a hacer sinapsis a nivel de los núcleos de los pares craneales, los cuales van a controlar principalmente musculatura de cabeza y cuello. Específicamente aquí vemos la vía córtico-trigeminal, porque vemos cómo desciende la información, se cruza y hace sinapsis a nivel del núcleo motor trigeminal para salir por una de las vías trigeminales y dar control a la musculatura masticatoria específicamente.
Si quisiéramos ver la vía asociada a la musculatura de la mímica, tendríamos que ver el núcleo facial. Y así sucesivamente los otros núcleos, por ejemplo, asociados a oculomotor, troclear o abducens, incluso el ambiguo o núcleo de tracto solitario para ver los otros núcleos con los cuales hace sinapsis esta vía.